nuevo los cuentos del domingo, toda la semana. Aburrida en la vida, no pasa nada hasta que canto un bingo al escuchar los cuentos del domingo, pa 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 para pa pa pa, los cuentecitos del domingo. Los cuentos del domingo, pa 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 para pa pa pa, los cuentecitos del domingo. No soy un avestruz, No soy lagartija, no soy camaleón, ni una sabandija. y si fuera lo mismo, Me daría lo mismo. si no puedo escuchar los cuentos del domingo. Hoy os presentamos los animales camaleónicos. Los animales camaleónicos. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un monito que vivía en la selva africana. Este mono pequeño tenía un problema. Cuando tenía hambre, se ponía nervioso. Y cuando se ponía nervioso, lanzaba palos a los otros animales. Claro, esto le generaba muchos más problemas y más difíciles de resolver, porque los animales no siempre estaban contentos y se enfadaban con él. Un día llegó un safari de personas, de esas que también andan sobre dos patas, y dentro de uno de los jeeps iban dos niños. Estaban dibujando animales, árboles y puestas de sol. Con las ventanas cerradas, por supuesto. Pero hacía tanto calor que hasta los mosquitos se derretían y se convertían en gotas de pegamento que caían al suelo para quedarse allí eternamente. Y como la temperatura había subido tanto dentro del jeep, a uno de los niños se le ocurrió abrir una ventana y entonces, sin saber cómo o por qué, se le cayó el estuche con los rotuladores fuera del coche. Al escuchar el ruido, la madre se sobresaltó y gritando, les ordenó a los dos que cerraran la ventana de inmediato. ¡Pepito! ¡Juanita! ¡Cerrad la ventana! Sin duda, ella, en su cabecita, se había imaginado a un león metiendo la garra por el hueco de la ventana y comiéndose las orejas de su pequeño o de su pequeña. Pero esto no había ocurrido. Lo único que había entrado era un poquito de aire y un mosquito derretido que parecía una gota de resina. Sin embargo, es cierto que fuera había leones y otros animales peligrosos, aunque no estuvieran cerca y no pudieran verlos. Todavía. Así que se vieron obligados a abandonar los rotuladores de colores allí, en el suelo de la selva, a un lado del camino, y se fueron sin poder seguir pintando. Pasaron unas horas. La familia ya estaba cenando en los bungalows cerca del río. Y allí, en medio de la selva, el mono encontró los rotuladores. Llevaba mucho tiempo sin comer y estaba muy nervioso. Empezó a jugar con ellos, se los metió en la boca, pero estaban duros y no sabían bien. Su curiosidad le impedía abandonarlos. Nunca había visto objetos iguales, pero cada uno de un color diferente. En su mundo, las cosas que eran parecidas solían tener el mismo color.
o si éstas eran distintas, con pequeños matices, diferían muy poco entre sí. Las ramas, por ejemplo, podían ser marrones, marrón claro y verduzcas, pero no había palos o ramas azules o blancas. Las cosas con diferentes formas tenían diferentes colores. O las cosas con la misma forma tenían, normalmente, el mismo color. Pero aquello era muy extraño. Nunca había visto nada igual. Todos los rotuladores eran iguales, casi idénticos, pero extrañamente cada uno de ellos tenía un color distinto. Tanto le maravillaron que decidió no separarse de ellos. Agarrándolos con sus manos, los cogió todos y se los llevó a su árbol, donde él vivía. Pero tenía hambre y estaba nervioso. Y antes de llegar a su madriguera, se encontró un cerdo salvaje, que allí tienen pequeños colmillos que le salen de la boca y parecen cuernos. Se llaman facóqueros. Y claro, le lanzó un rotulador. La verdad es que no pasó nada. El cerdito ni se inmutó. Entonces le tiró otro y tampoco pasó nada. Pero le lanzó un tercero y le dio con la punta amarilla en la piel que recubría su pierna. Y, como por arte de magia, el cerdo salvaje se convirtió en un cerdo amarillo como un limón. El mono se quedó muy sorprendido, pero más sorprendido se quedó el cerdito facóquero, que salió corriendo como un limón con patas y cuernos. Un poco más tarde, se acercó una gacela de Thompson, y el mono, como tenía hambre y estaba nervioso, le tiró un rotulador rosa y le dio con la punta en el cuello. Como si le hubiera tocado con una varita mágica, la gacela se volvió completamente rosa, del color de una flor. El mono también se asustó, pero la gacela se asustó mucho más y salió corriendo, saltó por encima de un río y por encima de arbustos y leones. Y todos pensaron que había aprendido a volar, porque corrió tanto y tan rápido que desapareció entre las difuminadas líneas del horizonte. Entonces el mono comenzó a comprender el poder que tenían aquellos rotuladores. Al día siguiente vino su hermano, y como él todavía no había comido y estaba nervioso, le lanzó un rotulador azul como el mar, y su hermano se volvió azul como el cielo. ¡Un mono azul! Cada vez le gustaba más el juego, así que se atrevió con una hiena. Se acercó a ella por detrás, intentando que no le viera, porque la hiena también tenía mucha hambre, pero de ningún modo quería que le comiese a él. Le lanzó el rotulador rojo y le dio cerca de un ojo. La hiena se volvió roja como un tomate y salió corriendo como un tren que tiene prisa. Incluso salía humo, que era el polvo de la sabana, de entre sus patas. Después vio una cebra y le tiró el rotulador verde. Luego le lanzó el rotulador violeta y el marrón. La cebra tenía 3 colores y parecía un pequeño arcoíris con patas. Más tarde llegó la jirafa y también le tiró 4 rotuladores diferentes que rebotaron con la punta sobre la piel de aquel animal. El negro, el azul, el rosa y el naranja, y parecía un animal rarísimo. Al día siguiente, por fin, encontró unas frutas para comer. Eran todas del mismo color,
Pudo comer todas las que quiso, y así llenó con ellas su tripa y se tranquilizó. Pero por la noche seguía pensando en los rotuladores y qué es lo que podría hacer con ellos. Cuando amaneció, aparecieron cerca de los árboles donde vivían él, su hermano azul y más de 150 monos, unos leones. Se trataba de un macho y 3 hembras. Miraban hacia arriba con ojos tranquilos, daban vueltas alrededor de los troncos de los árboles y parecían distraídos, pero era todo lo contrario. Estaban esperando a un mono poco inteligente que bajase al suelo para... ¡Ñam, ñam, 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 ñam! Nuestro amigo tenía otros planes. Saltó de una rama a otra para llamar su atención. Los leones, y sobre todo las leonas, miraban con el rabillo del ojo, deseando que se cayera para saltar sobre él. Pero el mono, que ya no tenía hambre, colgándose de una rama con una mano, con la otra les tiró todos los rotuladores. Y menos uno, cayeron todos con las puntas en las pieles de las leonas y del león. Realmente parecían payasos, porque tenían una franja negra, otra rosa, otra verde, amarilla, roja, y puntos marrones y blancos, y cuadrados y círculos morados y grises. Todos los animales empezaron a reírse de ellos y, además, estos leones no se podían camuflar tan bien como antes con el color de la tierra. Por contra, se les veía desde muy, muy lejos. Se enfadaron muchísimo. Saltaron para ver si podían comerse al mono, pero estaba demasiado alto. Luego intentaron limpiarse la pintura en el río, restregándose contra la arena y el polvo de los caminos, pero era imposible. Tenían el pelo totalmente teñido, no solo pintado un poquito por encima. Esos colores no se podían quitar de ningún modo. Todos los animales veían a estas leonas y a este león a kilómetros de distancia y no podían cazar nada. Se volvieron muy flacos y también muy agresivos. Cada día que pasaba, el mono se veía más importante, porque tenía aquellas pequeñas especies de varitas mágicas. Y solo él sabía el poder que se encerraba dentro de aquellos rotuladores. Un buen día, se le cayó un rotulador blanco y le dio en la rodilla. De inmediato, se convirtió en un mono totalmente blanco como la leche. Todo el mundo podía verle a mucha distancia, como a los leones. Todos los depredadores querían cazarle y no podían andar libremente ni acercarse al río para beber. Él mismo se pinchó con otro rotulador, el negro, pero era demasiado negro. Entonces se pinchó con el marrón, y aunque ahora se asemejaba a una tableta de chocolate, era lo más parecido a su color original. Una noche soñó que era el rey de la selva y pintaba a todos los animales con los colores más increíbles del planeta. Pero al día siguiente, cuando se despertó, una serpiente se había comido todos los rotuladores, pensando que eran gusanos, y se había convertido en un gran arco iris. El mono estuvo triste algunos días, pero muy pronto se olvidó. Y como la serpiente se había comido todos los rotuladores, los colores de los animales que estaban cambiados desaparecieron y volvieron a tener cada uno su color. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8.
día se fue de safari. Los niños dibujaban dentro del jeep, hasta que por la ventana todos los lápices se cayeron. La madre gritó pensando en un león. Los niños gritaron y nunca más pintaron. Entonces un mono blanco se encontró los lápices y flipó en colores, como si fueran mechero. Pero pronto descubrió que si los lápices tiraba, cambiaba el color de los animales a los que daba. Así que se puso a pintar en la sabana a la hiena facóquero, la cebra y la jirafa, y se reía mucho saltando de rama en rama, hasta que pintó de azul a su mona hermana. Se creía el rey de la selva. Incluso a los leones pintaba, hasta que se acabó la juerga. La serpiente los lápices se tragaba. El mono camaleónico pipapu tararatá. El mono camaleónico pipapu tarará. Pipi. El mono camaleónico. El mono camaleónico. Ya nos veremos, amiguito.